أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su familia. En esta sesión sobre la vida de los profetas desde la perspectiva del Sagrado Corán, realizando un tafsir temático y enunciando los principios comunes o características comunes de los profetas, vamos a mencionar un principio que podemos titular, sería el principio número 12, que podemos titular de la siguiente manera, que es Taqaddum al-ilahiyat, o sea, anteponer las cuestiones divinas al maddiyat, por sobre las cuestiones materiales. Entonces, principio número 12, anteponer las cuestiones divinas por sobre las cuestiones materiales. Esto significa lo siguiente, y es un principio común a todos los profetas. Ningún profeta tiene derecho a priorizar asuntos materiales por sobre los asuntos divinos. Bueno, este es un principio integral y general que se relaciona con el nubuwa al-amma, o sea, el profetismo o el profetado o la condición de profeta de manera general, y no con un profeta en particular. A este respecto dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. Esto quiere decir, no es propio que un profeta tenga cautivos, tome cautivos en las batallas, cautivos mientras no esté consolidado en la tierra, mientras no tenga un sistema de administración para la sociedad, un sistema de gobierno. No es propio que un profeta tenga cautivos mientras no esté consolidado en la tierra. Turiduna arda dunya wallahu yuridu al-akhirah. Vosotros queréis lo que ofrece la vida mundanal, este dunya, en tanto que Dios quiere la otra vida. ¿A qué se refiere esta ley del Sagrado Corán? Cuando los musulmanes, en sus escaramuzas, cuando por fin se les dio la venia, el permiso para poder, en la Meca, o sea, que el profeta estuvo en la Meca, o sea, antes de la Égira, antes que se produzca la inmigración de la Meca a Medina, los musulmanes sufrían persecuciones, hostigamientos, eran asesinados, y la orden que tenía era de soportar ello con paciencia. Después, cuando ya se trasladaron de la Meca a Medina, es allí donde ya pudieron los musulmanes realizar algo que se llama la defensa. Udina lilladina amanu. Por fin se les dio el permiso a los creyentes de defenderse. Y comenzaron escaramuzas. Entonces, en estas escaramuzas, algunos musulmanes, teniendo en cuenta las costumbres tribales de ese entonces, propusieron tomar cautivos en las batallas, en las luchas, tomar prisioneros en alguna frente de batalla. Y este grupo sugirió intercambiar a los prisioneros por un rescate, y así quitarles dinero, y de esa manera resolver de alguna manera sus necesidades materiales. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado sea, les contestó con esta ley que no está permitido que ningún profeta tome cautivos a los incrédulos, que procurando dinero, procurando únicamente mejorar sus condiciones de vida. No ese era su objetivo principal. No está permitido que ningún profeta tome cautivos a los incrédulos para recibir ayuda material antes de que se consolide el sistema divino. Dice la ley del Corán: hatta yudkhina fil ard, que se establezca en la tierra, se consolide, se afirme en la tierra, y que y haga algo para que se establezca el modo de vida divino en las sociedades humanas. Pero si después que ya se ha consolidado, ya hay un Estado islámico, ya por ejemplo, y en ese sentido podemos decir que ya existe un Estado que puede, según la lógica tanto del pasado como la del presente, interactuar con otros pueblos, estados o naciones o fuerzas
en base a una reciprocidad, donde ellos toman prisioneros, nosotros también tomamos prisioneros, de alguna manera para después o intercambiarlos. Bueno, antes de eso, antes de esa fase, no se le permitió al profeta realizar esta práctica de tomar cautivos para tomar prisioneros. Y es por eso que el mismo Sagrado Corán le recuerda esto al profeta del Islam y le dice: o los liberarás de forma así nomás, gratuitamente, o los liberarás a cambio de un rescate, pero cuando ya esté consolidado el sistema. Dice el Corán a este respecto: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, hatta idha adkhantumuhum fashaddu al-wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'a. Entonces, cuando los abatáis, cuando ya tengan el gobierno islámico, cuando los abatáis, y atadlos fuertemente, devolvedles la libertad de gracia, así nomás, o mediante un rescate, pero cuando ya esté establecido el sistema. Bueno, el shahe del testimonio que queríamos sacar de la ley es la primera ley en la cual no se le permite al profeta lucrar o sacar beneficios mundanos mientras se encuentre todavía en el camino de formar ese gobierno islámico o por lo menos instaurar el modo de vida divino en la tierra. Bueno, esta segunda ley ya es para ser aplicada después que se purifique la sociedad de el politeísmo y ya no exista esta no estén amenazados de esta manera los musulmanes, sino que ya tengan una base estable como puede ser un Estado, y ya no haya peligro. Pero antes de que se erradique ese peligro, si alguien domina a un infiel en una lucha, en una batalla, no tiene derecho a pedir a cambio capturarlo, tomarlo como un cautivo para liberarlo, para llegar a liberarlo a cambio de un rescate. La causa de la revelación del profeta es específica del profeta del Islam. Es verdad, se habla de la época en que los musulmanes eran perseguidos, pero lo mismo podemos tomar esta noción coránica como extensible a todos los profetas y tomar esta ley como indicadora de este principio que estamos tratando hoy en día, que los profetas no deben anteponer cuestiones materiales a las cuestiones divinas. Hay un punto sutil que podemos sacar de la ley número 67 de la sura Al-Anfal, y es lo siguiente. Dios dice: ustedes no quieren matar a los incrédulos, sino matar a los cautivos y liberarlos después de recibir un rescate. Es decir, están procurando lo mundano, pero Dios quiere que procuren el más allá. Y en esto consiste en acabar con esa idolatría que amenaza a los musulmanes, que los hostiga, los persigue. Los hostigaban, los perseguían, los asesinaban, les decomisaban sus pertenencias que dejaban después de emigrar, etc. Y aquellos que no son factibles de ser guiados y son un tormento en el camino de los seres humanos, como estos idólatras que realizaban todas esas actividades en contra de los creyentes y de cualquier persona en general, porque ellos no hacían un distingo entre un creyente o un no creyente. A ellos les importaba seguir teniendo su hegemonía, seguir gozando de su hegemonía y dominación por sobre los demás grupos, clases, clanes, castas, etc. Por lo tanto, dejar en libertad a esta gente para que después continúe con su hostigamiento no era algo que podemos decir que llegaba a coincidir o a condecirse con los objetivos de la lucha que los musulmanes habían tenido durante tantos años. Y estos, después de liberados, iban a infligir un daño mucho más importante a los musulmanes. Como dice el Sagrado Corán en la misma sura Al-Anfal: وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, y desvían a otros del camino de Dios.
La expresión del Sagrado Corán es que ustedes quieren priorizar lo mundano. Creyentes, aquí van a tener que fijarse un poco en cuáles son las prioridades que están teniendo en sus vidas. Combatir a aquellos que están causando estas masacres, están hostigando, persiguiendo a la gente en general, y mantener en la lucha a este enemigo a cambio de un rescate, exonerarlo por ello, para recibir una ayuda material. Eso es un caso de aplicación de procurar lo mundano. ¿Qué es lo que se debía hacer? Se debía seguir en la lucha de liberarse de toda esta opresión, de quitarse este hostigamiento, soportar hasta que la lucha tenga resultados, el asedio económico, las dificultades materiales y cosas por el estilo. Y liberarse de ello, y para liberarse de eso no justificaba ser condescendiente con este tipo de enemigos. Y Dios sabe por qué establece las reglas y las leyes. Dice el Sagrado Corán: Wallahu azizun hakim. Dios es aziz, es poderoso. Hakim. Hakim es sapiente, sabio y prudente. Bueno, esto sirva, no vamos a extendernos más en este principio, que los profetas en general no deben anteponer las cuestiones mundanas por sobre las cuestiones relacionadas a su misión, a su mensaje, porque todos los casos de aplicación van a derivar en otros principios. Veamos otro principio más, que es el de movilizarse contra la ignorancia y la ciega imitación. Este sí es un principio general que de todos los profetas, y también de aquí pueden derivarse muchos principios, pero es tan importante el tema que vamos a tratarlo como un principio por separado. Debido a que el programa principal, el plan principal de todos los profetas es enseñar el libro, el kitab o el hikmah, y la sabiduría, la sapiencia, y también promover la investigación, el análisis de las nociones, de las nociones que ellos difundían entre la gente, para de esa manera eliminar la ignorancia, no suplantar una ignorancia por otra, no suplantar a 365 ídolos que tenían los árabes en la Meca, ídolos de piedra, barro, madera, etcétera, por un ídolo solo que no se lo vea dónde está, y mantener la cultura idólatra, que lamentablemente eso es lo que pasó con muchas personas, y es por eso que no obedecieron al profeta después de su fallecimiento, porque la cultura que seguía imperando era la cultura idólatra, si bien nominalmente ya eran monoteístas. Y obviamente para que cambie una cultura hacían falta generaciones. El profeta no llegaba, pasaba la mano de manera milagrosa por sobre la cabeza de las personas para cambiar su mentalidad. Lo que hizo fue cambiarles sus objetivos, la dirección a la cual se dirigían. Y lo que hizo el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa alihi, que la bendición la pasen sobre él y sobre su familia, es disponer el caldo de cultivo para que a través de esas personas en particular, como el imam Ali, los imames de Ahlul Bayt, alayhimus salam, y personas que estaban ya encaminándose, como muchos de los compañeros, de sus compañeros, no todos, lamentablemente, y esto nos diferencia de otras escuelas del Islam, que no consideramos que muchos o algunos de los compañeros del profeta no estuvieron a la altura del mensaje, porque seguía imperando esa cultura de idólatra. Entonces el profeta lo que quería hacer, lo que hizo, alhamdulillah, es disponer el caldo del cultivo, el terreno propicio para que los imames ya hicieran su trabajo, que es el de formar a las personas, ir formando, ir culturalizando, que es lo que hicieron con todos sus movimientos los imames
de Ahlul Bayt. Y es de esa manera que se fue eliminando progresivamente la cultura de la ignorancia y la cultura de la ciega imitación. La ciega imitación es algo en lo cual estaban sumidos los árabes de la época preislámica, y bueno, no solamente los árabes, y hasta hoy en día se siguen más las consignas dispuestas por un grupo, partido político, sin razonarlas por una ideología, por una moda, sin razonar la misma. ¿Para qué hablar ya de época en las cuales las nociones tribales eran la prioridad? Si bien a causa precisamente de ese tribalismo y por esas nociones fue que también se extendió el Islam, se islamizaba el jefe de una tribu, ya se islamizaba toda la tribu. Bueno, eso fue tomado a favor, eso fue en los inicios del Islam, como dije, para que eso sea un caldo de cultivo, para que después llegara así la cultura de la sabiduría. Lo que el profeta y todos los profetas hacían era bogar por eliminar esa cultura de la ignorancia, la cultura de la ciega imitación, porque esos son los requisitos previos para cualquier enseñanza y cualquier sincera investigación. Es por eso que los profetas trataron de eliminar las bases de esa imitación ciega o falsa imitación o imitación ilegítima en la sociedad y formar a seres humanos que analicen, que investiguen. Si una persona puede llegar a ser investigadora por sí misma, habrá logrado una gran bendición. Y si no ha podido estar al corriente o ponerse al corriente de los temas que ameritan investigación, debe ser por lo menos investigador o tener ese espíritu analítico en su imitación. O sea, que sea una imitación, pero no una imitación ciega. Después de realizar un razonamiento profundo o en la medida de su capacidad sobre los principios, sobre la existencia del Creador, que este mundo tiene un objetivo, por lo tanto hay un más allá, y que el Creador en su benevolencia, que nos ha creado y nos conoce y sabe que necesitamos instrucción, nos ha mandado instructores. A partir de allí, después de reconocer a esas instrucciones por diferentes cuestiones, incluidos los milagros para la gente de esa época, a partir de allí, ya con esa base fundamentada en el intelecto, ya eso propiciaba la existencia de una imitación, pero una imitación no ciega, sino una imitación basada en un razonamiento y un análisis. Así que si alguien no puede marchar por el camino de la investigación, tratar de convertirse en un sabio erudito en las normas, por lo menos debe tener el suficiente poder de análisis para saber realizar una imitación legítima y no una ciega imitación. Esto de eliminar la ciega imitación, entonces podemos decir que forma parte de esta subtema, puede ser, sí, de este principio en general que tenían todos los profetas. Bueno, este es un término tirando a filosófico. Es filosófico. Tenemos la esencia y los accidentes. ¿Qué son la esencia y los accidentes? Bueno, es para dar un ejemplo, nada más. No es que vamos a tratar este tema. Se dice que algo tiene una esencia y tiene unos accidentes. Los accidentes son todo aquello que no hacen a su esencia, que si son eliminados la esencia continúa. Por ejemplo, el color de algo, o es algo que no tiene existencia en sí misma. El color de algo no tiene existencia en sí misma. No puede, si un objeto tiene un color, si el objeto desaparece, ¿puede permanecer el color? No, el color depende del objeto. El color, el sabor, incluso las dimensiones. ¿Pueden permanecer las dimensiones de un objeto si el objeto ya no existe? Nuestros sueños son accidentes en relación a nosotros. ¿Estamos soñando algo? ¿El sueño existe? Sí. ¿Puede permanecer nuestro sueño si nosotros pasamos a la no existencia? No. No puede existir porque ya no tienen que basarse el sueño, ¿no? A dónde estar contenido, a dónde se ha formado. Bueno, así somos nosotros, todos los seres humanos, toda la creación en relación con Dios. No se puede decir que Dios creó el universo como
únicamente fue el responsable de hacer explotar el Big Bang. Después ya se retiró y todas las cosas ya se fueron dando de manera casual o fortuita o lo que sea. Eso no es así. Dios está presente continuamente, Dios está continuamente creándonos, porque la creación, ¿por qué el universo debe existir y sustentarse? ¿En qué se sustenta? Ya se toma como un hecho que debe estar sustentado en algo que debe mantenerse ese universo sustentado. Es como las personas que son negligentes o se olvidan de la existencia del aire que está a nuestro alrededor. Creemos que definitivamente ya debe estar, y el día que falte es cuando se dan cuenta de que no era algo, no era lo que viene, que era estable de cualquier manera y que no había necesidad de procurarlo. Lo mismo pasa con nuestra propia existencia. Bueno, entonces tenemos ya el concepto de que existe algo que es un accidente y está lo que es la esencia. Está algo que es derivado y algo que es original. Bueno, si el ser humano es imitador, en este caso estará derivada esa imitación de algo que es original, de algo que lo provoca. No puede existir una imitación sin tener claramente definido el motivo que provoca esa imitación. Y si alguien llega a una conclusión después de un análisis y se vuelve un imitador de ese partido político, de esa ideología, de ese profeta, de ese gurú, de lo que sea, cuando ya se desvanece la legitimidad de la causa por la cual se produjo la imitación ya no puede continuar, porque no tiene por qué continuar, ya no existe por sí misma. Y darle entidad a ese tipo de imitación, eso es seguir o imitar ciegamente. Vamos a dar ejemplos de esto, de cómo la imitación de los ancestros, de las tradiciones, de los antepasados, que a veces podemos decir que se han ido formando estas tradiciones sin que exista una causa fija, a través de supersticiones, etcétera, por diferentes razones. Y los profetas vinieron precisamente para que los seres humanos, en general, las comunidades, pudieran llegar a hacer la diferencia entre una tradición legítima y una tradición basada en la ciega imitación. Una imitación basada en algo que no está soportada por un pilar consistente, sino que cualquier viento la derriba. Y es aquí donde llegamos a este subprincipio, que es la nulidad de imitar a los antepasados. Imitarlos porque sí. ¿Por qué imitas a tus antepasados? ¿Acaso eran poseedores de una gran línea de pensamiento e ideología? No, porque eran antepasados. Esa es la única razón. Bueno, si esa es la única razón, entonces ese tipo de imitación es una imitación nula, es una imitación ciega, es una imitación falsa. Al explicar la tradición de los profetas y el trato que recibían por parte de los que seguían la ciega imitación, el Sagrado Corán nos dice que la idolatría, que los idólatras decían que la idolatría era un legado que perduraba de sus antepasados y que por eso debían preservarla. A lo que los profetas les respondían: ¿y si sus antepasados no habrían o no habían actuado razonablemente ni basados en guía alguna? ¿Acaso debían continuar con ese método falso? La razón y la guía es lo que amerita ser un modelo, no la necedad y el extravío. Los profetas llamaron a la razón, convocaron a la razón, invitaron a la misma y a la revelación, y les decían: cada palabra debe ser confirmado o por un argumento interno, o sea que es el intelecto, o el argumento externo, que es la transmisión o las señales que Dios nos envía a través, en la forma de profetas o revelación. Los profetas lucharon entonces contra esta falsa imitación, la ignorancia y
las tradiciones erróneas. Bueno, respecto a todo esto que hemos dicho, dice el Sagrado Corán: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعْ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Y cuando se les dice seguid lo que Dios ha revelado, dicen no, en cambio seguiremos aquellos en lo que encontramos a nuestros padres. Pero harían así aunque sus padres hubieran sido incapaces de razonar y no hubieran estado encaminados. Esa es la respuesta de la gente ignorante. Bueno, de dos tipos de personas: de la gente ignorante y de la gente oportunista. Aquellos que se benefician del status quo, aquellos que ya tienen intereses mundanales, materiales, están sometiendo a las personas, se han dispuesto como dirigentes, siendo la base de esa dirigencia todas esas ideas erróneas o tradiciones ciegas. Por lo tanto, ya es un oportunismo tratar de que se mantengan esas ideas, que es lo que pasaba con los líderes de los clanes de Quraysh, de la tribu que dominaba en la Meca en la época del profeta, que donde conocía bien la personalidad del profeta, su honestidad, conocía incluso la religión de sus antepasados, que seguían la religión del profeta Abraham, que era el antepasado de los árabes, y aún así le combatían porque vieron en el Islam, en el Islam, incluso en sus albores, representaba un peligro para sus intereses. La verdad debe ser preservada y ser perfilada como una tradición apropiada. Y este es el deber de los mensajeros: mostrarla de esta manera y diferenciarla a la verdad de todo aquello que se haya instaurado como la verdad sin serlo. Nos dice la Sura Al-Maida, el Corán nos dice en la Sura Al-Maida, que es la Sura número 5, nos dice: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Y cuando se le dice venid hacia lo que Dios ha revelado y la ma anzal Allah, a lo que Dios ha revelado, wa ila rasul, y hacia el mensajero, qalu, dijeron, hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana, nos basta aquello en lo que encontramos a nuestros padres. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Harían así aunque sus padres no hayan sabido nada, la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun, ni hayan estado encaminados. Esto está en el Corán, Sura Al-Maida, que es la sura número 5, aleya número 104. Bueno, esto muestra que seguir cuestiones de sabiduría teórica, nociones y conceptos, debe estar basado en el conocimiento. Y en cuestiones de la sabiduría práctica, o sea, en la aplicación de la sabiduría, hay que disponerse bajo una correcta guía y orientación. Lo que se opone a la revelación al intelecto se llama tradición falsa, tradición ciega o tradición ilegítima. Y la tradición ilegítima es la que expone al ser humano a ser afligido con el tormento divino. Leemos en la sura Al-A'raf, la sura de los murallones, donde se condena esta falsa imitación. Leemos en el Corán: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, y cuando realizan una indecencia. Aquí muchos exégetas han interpretado aquí indecencia u obscenidad, que significa la palabra fahisha, como la idolatría, cuando incurren en la idolatría. Bueno, independientemente de eso, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, cuando cometen una indecencia, قالوا, dicen, وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا, encontramos a nuestros padres realizándola, وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا, y Dios nos ha ordenado hacerla. قُلْ, di, إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ, ciertamente que Dios no ordena la indecencia. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, ¿acaso decís sobre Dios lo que no sabéis? Esto está en el Corán, sura Al-Araf, los murallones, que es la sura número 7, aleya número 28. Entonces, hicieron algo feo, ya sea la idolatría o ya sea la indecencia.
Dijeron, hemos encontrado a nuestros ascendientes actuando de esa manera y es la tradición de nuestros antepasados. Y es necesario preservar las tradiciones antiguas y sagradas. Bueno, incluso surgían entre ellos pseudo líderes, pseudo pensadores que argumentaban que Dios les había ordenado hacer eso y les había dado legitimidad a estos ídolos. El Sagrado Corán entonces nos muestra que de estas aleyas sacamos la siguiente conclusión, que el Sagrado Corán nos dice que hay dos tipos o hay dos maneras en las que respondían los idólatras. Algunos afirmaban que lo que debían hacer era mantener la tradición de sus antepasados, y algunos decían, Dios nos ha ordenado adorar a los ídolos, o sea, con la mentira, con la falacia, y estos eran los que buscaban, eran peores que los primeros. Los primeros seguían una falsa creencia por imitación ciega. En cambio, estos lo que hacían era inventar nociones para mantener esa falsa creencia o esa falsa tradición, puesto que sus intereses estaban en eso. Bueno, la fuente del error y extravío que tuvieron tanto unos como otros era confundir entre lo que es el alam takwin y alam shara, lo existencial y lo legislativo. No sé si entramos en este tema. Existe alamul kaun. En el alamul kaun, lo existencial es cuando Dios dispone algo de manera existencial. Dios dispone las leyes de la gravedad, hay leyes hasta sociológicas que no pueden llegar a alterarse, hay leyes psicológicas incluso que forman parte del mundo de la existencia. Y después está el mundo de lo legislativo. En el mundo de la existencia Dios impone su voluntad de manera coercitiva. En cambio, en el mundo de la legislación, Dios tiene una voluntad legislativa. ¿Qué significa? Que su voluntad es esta, pero no coacciona a los demás. Les pide a las personas que sigan su ley. Y les delega la voluntad a las personas para que con su libre albedrío la sigan o no. Entonces, Dios tiene la voluntad que haya ley de gravedad y tiene la voluntad que la gente rece. Pero una voluntad no es igual a una otra voluntad. Una es coercitiva y pertenece al mundo de lo existencial, al cosmos, y la otra pertenece al mundo de lo legislativo. Se dice lo legislativo en general, pero abarca tanto lo que tiene que ver con la ley como con la ética y la moral. Son nociones dispuestas. Bueno, no vamos a ahondar más en esto. Y eso es lo que confundían las personas. Es más, cuando en algunas aleyas del Corán se reprende, se regaña a cristianos y judíos por tomar a sus rabinos y sacerdotes como divinidades en lugar de Dios, tenemos hadices, narraciones de los imames de Ahlul Bayt, que aquí no se refiere a que lo tomaban como una divinidad real. O sea, no consideraban estas personas que sus rabinos o sacerdotes tenían la categoría de divinidad en lo existencial, pero lo que decían eran seguir sus órdenes. Por lo tanto, en lugar de seguir la orden de Dios, seguían los caprichos que estas personas fraguaban. Por lo tanto, era como si les adoraran en lo legislativo. No hay que confundir un tema con otro, lo existencial con lo legislativo, pero no es el tema de estas charlas. En la bendita sura de Luqman leemos: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, cuando se le dice seguid lo que Dios ha revelado, lo que ha hecho descender, قالوا, dijeron, بَلْ نَتَّبِعْ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, no, en cambio vamos a seguir aquello en lo que encontramos a nuestros padres.
أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Van a ser así, aunque sea Shaitán, Satanás, quien les convoque y les llame al castigo del fuego abrasador. Cuando fueron llamados a obedecer a la revelación, dijeron: seguimos la tradición de nuestros antepasados. Esta tradición, esto es una inspiración satánica. Y Satanás Shaitán hace caer a sus seguidores, o hará caer, o los llevará a un doloroso tormento, que es el tormento del más allá. Todo aquello que no esté basado en la razón y las evidencias claras de la revelación, a los textos acreditados de la religión, acreditados por lo menos para nosotros interiormente, que no tenemos una certeza de que son textos de la religión, lo que esto no esté de acuerdo con eso, según el Sagrado Corán, proviene de Shaitán, de Satanás. Leemos en la sura Az-Zukhruf los ornamentos. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ. Dicen: si el Rahman, si Dios, si el compasivo, Dios hubiera querido, no le habríamos adorado a estos ídolos. مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. No tienen ningún conocimiento sobre eso. إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. No hacen sino conjeturar. أَمَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. ¿Es que les trajimos otra escritura antes de esta y se aferran a la misma? بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. Dicen: no, nosotros encontramos a nuestros padres en un culto y siguiendo sus huellas, muhtadun, estamos bien dirigidos. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. Y así no enviamos a ningún advertidor, amonestador antes de ti a una ciudad sin que dijeran mutrafuja. Mutrafuja son la gente opulenta, derrochadora, que vive en confort. Los opulentos, vamos a decir. Sin que digan los opulentos: encontramos a nuestros padres en un culto e imitamos su ejemplo. Y claro, les conviene, quieren seguir con su vida confortable. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. Y en boca del profeta dice el Corán: diles, aunque os trajera lo que es más recto que lo que vuestros padres seguían. قالوا, ¿cuál era la respuesta de los incrédulos? Inna bima ursiltum bihi kafirun. Nosotros no creemos aquellos con los que fuisteis enviados. Esto está en la sura Zukhruf, los ornamentos, que es la sura número 43, aleyas 20 a 24. Ya nos estamos extendiendo demasiado, este es un tema bastante largo. Los opulentos, subtema: el tradicionalismo de los opulentos, el falso tradicionalismo de los opulentos. Combatir la ciega imitación es una tradición concluyente, es algo que hicieron todos los profetas de Dios y se considera parte necesaria de la misión, del mensaje en general, de la nubuwa al-amma. Y empeñarse en una práctica en la práctica de la imitación ciega, eso es algo que hemos visto que también que es algo común a los mutrafín, a los opulentos, a las personas adineradas o que viven en confort y que quieren mantener su status quo. El Corán, como un principio histórico, sería una ley sociológica. Sociólogos, vean, allí aprendan, estudien. Como un principio sociológico, un principio histórico y continuo y permanente, dice: no enviamos a ningún profeta sin que los adictos al confort, el mutrafín, se aferraran a la falsa tradición de sus ancestros y arrastraran a otros a seguirles. Y los profetas se expresaban acerca de esta obstinación por la tradición de los ancestros, diciéndoles: evalúen los pensamientos, piensen, razonen, evalúen los pensamientos, evalúen las opiniones del presente, del pasado, y después, si la revelación que les traemos es mejor que lo que
han heredado ustedes de sus antepasados, síganla. Pero ellos declaraban explícitamente su incredulidad en el mensaje del profeta. Los profetas llamaban a su principio también, llamada a una religiosidad basada en la investigación. Bueno, creo que eso se nos está alargando demasiado. Este principio me parece que va a ser para dividirlo en dos partes. Así que continuaremos con este principio en la próxima sesión, inshallah, que es el principio de negar el tradicionalismo ciego y negar la falsa imitación o la imitación ilegítima, que es algo que han combatido todos los profetas, y no solo los profetas, también los imames de Ahlul Bayt lo hemos visto, e incluso después sus dignos seguidores de entre sus sabios, lo cual lamentablemente vemos que continúa hasta el presente, pero con el aliciente de que, alhamdulillah, gracias a Dios, las comunidades están aprendiendo, están absorbiendo estas nociones mucho mejor que sus antecesores. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.